Hola familia, ¿cómo están? Soy el pastor Sergio y estoy demasiado emocionado de poder conectar con ustedes este fin de semana. Quiero empezar dándole un saludo muy especial a todas las personas que se conectan, no solamente en el Perú, sino también en el extranjero. A todos ustedes, bienvenidos a Agua Viva en Casa. Los amamos y nos encanta poder hacer iglesia virtual en línea con todos ustedes. Para los que no viven en el Perú, les cuento que este fin de semana estamos celebrando las elecciones presidenciales en nuestro país. Por lo que les voy a pedir a todos que me acompañen a hacer una oración por el Perú. Padre, hoy unimos nuestra fe y levantamos nuestra oración para pedirte por el Perú. Te pedimos por estas elecciones, Señor, para que se den en paz. Trae unidad, trae armonía, trae esperanza a nuestra nación. Padre, te pedimos que sanes nuestra tierra del odio, de la violencia y del dolor. Bendecimos al Perú y bendecimos a sus próximos gobernantes. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ahora sí me gustaría que me acompañen al texto del mensaje de hoy, que está en el libro de Éxodo, capítulo 14, versículo 3. Éxodo 14, versículo 3 dice: entonces el faraón pensará, los israelitas están confundidos, quedaron atrapados en el desierto, quedaron atrapados en el desierto. Si le quieres poner un título a este mensaje, me gustaría que le pongas el siguiente: atrapados, atrapados. Este pasaje nos narra el preciso momento en que el pueblo de Israel, luego de salir de Egipto, se encuentra atrapado, porque habían llegado a un lugar donde tenían desierto a un lado, tenían desierto al otro lado, tenían el Mar Rojo al norte y tenían a Faraón y a su ejército viniendo por el sur. Literalmente estaban rodeados, estaban atrapados. El pueblo de Israel estaba en una situación donde se encontraban sin salida, sin recursos y sin opciones. Y yo creo que muchas personas en los últimos meses se han encontrado atrapadas por la angustia o la ansiedad, atrapadas por el miedo o por la frustración. Algunos se han encontrado atrapados por las deudas o atrapados en una enfermedad o en una situación dolorosa. Y hay otros inclusive que, como el pueblo de Israel, se han encontrado atrapados, rodeados, sin opciones, sin recursos, sin salida. Sin embargo, yo me he dado cuenta que cada vez que nos quedamos sin opciones humanas, siempre vamos a encontrar oportunidades divinas. Déjame decírtelo una vez más. Yo me he dado cuenta, leyendo la Biblia, que cada vez que nos encontramos sin opciones humanas, podemos encontrar oportunidades divinas. Y permítanme, durante este mensaje, compartir con ustedes 3 consejos para cuando te sientas atrapado. 3 consejos que te van a ayudar en esas situaciones en las que muchas veces nos sentimos rodeados por las circunstancias, atrapados en algún problema y sin una salida. Y lo primero que me gustaría compartir contigo es lo que dice el libro de Éxodo, el mismo capítulo 14, el versículo 4.
Éxodo 14:4 dice, y una vez más endureceré el corazón del faraón y saldrá a perseguirlos. Lo haré así para manifestar mi gloria por medio del faraón y de todo su ejército. Después los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que los israelitas acamparon donde se les dijo. Una vez más, los israelitas acamparon donde se les dijo. Lo primero, cada vez que te quedes atrapado, recuerda que es una oportunidad para volver tus ojos a Dios. El pueblo de Israel estaba en una situación tan dura, tan difícil, tan compleja. No podían ver hacia adelante porque estaba el Mar Rojo. No podían ver a los lados porque tenían el desierto. No podían volver sus ojos hacia atrás porque venía Faraón y su ejército. Y el único lugar donde iban a encontrar esperanza eran si volvían sus ojos a Dios. Si volvían sus ojos no hacia adelante, no hacia atrás, no hacia los costados, sino hacia arriba. Si volvían sus ojos hacia Dios. Y el pueblo de Israel vio que era una oportunidad de buscar de Dios, de buscar su palabra, de buscar su presencia, de buscar sus promesas, de buscar su ayuda. Amigo, si te sientes atrapado, si te sientes rodeado de circunstancias, de problemas, de situaciones difíciles, vuelve tus ojos a Dios. En Él vas a encontrar ayuda, en Él vas a encontrar socorro, en Él vas a encontrar respuestas, en Él vas a encontrar una salida. Vuelve tus ojos a Dios. Cuando tenemos muchas opciones en la vida, muchas veces sentimos que no necesitamos de Dios. Pero cuando solo nos encontramos en una situación sin opciones, es cuando recordamos, solo necesitamos de Dios. Solo necesitamos de Dios. Dios es la salida, Dios es la respuesta, Dios es la solución a esa circunstancia, a ese problema, a esa situación en la que te encuentras. Vuelve tus ojos a Dios. Muchas veces Dios permite que quedemos atrapados en el desierto, con el Mar Rojo por delante, con Faraón y su ejército para atrás, para que recordemos que solo en Él hay esperanza, que solo en Él hay futuro, que solo en Él hay una salida, que solo en Él hay una respuesta, que solo Él nos puede ayudar. Yo creo que en todo el mundo y en las últimas semanas, especialmente en el Perú, hemos vivido una situación límite. Crisis económica, crisis social, crisis política, crisis sanitaria. Nos sentimos atrapados, nos sentimos rodeados, pero esta es la mejor oportunidad para volver nuestros ojos a Dios, para volver a poner nuestra confianza en Dios, para volver a entender que cuando no hay opciones, Él sigue siendo nuestra mejor opción. Él sigue siendo nuestra única opción. Noten qué interesante. Dios guió a Israel a una trampa. No para atrapar a Israel, sino para atrapar a Faraón y a su ejército. Dios permitió que Israel quede atrapado, literalmente como dice este texto, para manifestar su gloria y para darle a su pueblo la victoria. Amigo, yo quiero animarte en este momento, porque si te sientes atrapado, es una oportunidad para ver la mano de Dios moviéndose a tu favor. Es una oportunidad para que Dios manifieste su gloria en tu vida. Es una oportunidad para ver cómo Dios te da la victoria sobre tus enemigos. Así que vuelve
tus ojos a Dios. Encuentra en medio de esta circunstancia una oportunidad divina para buscar a Dios, para buscar su presencia, para buscar su palabra, para buscar sus promesas, para buscar su ayuda, para buscar de Dios. Vuelve tus ojos a Él. Si te sientes atrapado, vuelve a poner tus ojos, vuelve a poner tu mirada en el Rey de Reyes y Señor de señores. Mira lo segundo, si continúas leyendo en Éxodo capítulo 14, vas a encontrar el siguiente texto. Dice, los egipcios lo persiguieron con todas las fuerzas del ejército del faraón, todos sus caballos y sus carros de guerra, sus conductores y sus tropas, y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaba junto al mar, cerca de Pi-Hahirot, frente a Baal-Zephón. Mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Entonces clamaron al Señor y le dijeron a Moisés, ¿por qué nos trajiste a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto? ¿No te dijimos que para esto pasaría cuando estábamos en Egipto? Te dijimos, déjanos en paz. Déjanos seguir siendo esclavos en Egipto. Es mejor ser un esclavo en Egipto que un cadáver en el desierto. Pero Moisés les dijo, no tengan miedo. Dile a la persona que está a tu lado, no tengas miedo, no tengas miedo. Solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Estos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. A mí me gustaría que tú subrayes eso en tu Biblia. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense tranquilos. El peor enemigo de Israel no era el Mar Rojo. El peor enemigo de Israel no era el desierto. El peor enemigo de Israel ni siquiera era Faraón y su gran ejército. El peor enemigo de Israel era el miedo. Es por eso que Moisés, cuando reúne al pueblo, le dice, no tengan miedo. Moisés sabía que el peor enemigo del pueblo de Israel era el miedo. Por eso fue al primero que atacó y le dijo al pueblo de Israel, no tengan miedo. Y querido amigo que nos estás viendo en esta transmisión, yo quiero decirte de parte de Dios, no tengas miedo. No tengas miedo. Así tengas a Faraón que te está persiguiendo. No tengas miedo si ves un mar rojo delante de ti. No tengas miedo si ves desierto a la derecha y a la izquierda, porque más poderoso es el que está en nosotros que el que está en contra de nosotros. Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Amigos, no tengan miedo. No importa cómo se llame la circunstancia, no importa cómo se llame la situación, no importa cómo se llame la dificultad, no tengas miedo, no tengas miedo. El pueblo de Israel, por más de 400 años, había estado literalmente atrapado. Todos digan atrapado. Había estado atrapado en Egipto. Sin embargo, para vivir libres, primero tenían que ser libres del miedo. Para poder ser libres de esa situación, primero tenían que ser libres del miedo. Tú nunca vas a ser verdaderamente libre si vives prisionero al miedo. Nunca vas a poder desarrollar todo tu potencial si vives atrapado al miedo. Por eso Moisés fue muy enfático cuando le dijo al pueblo de Israel, no tengan miedo,
no tengan miedo. El miedo te paraliza. Miren, la Biblia dice que el pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, estaban rumbo a la tierra prometida, pero en eso vieron al ejército, vieron a Faraón, y la Biblia dice que se llenaron de pánico. Literalmente se paralizaron. Y el miedo tiene un efecto paralizador. No nos deja pensar bien, no nos deja hablar bien, no nos deja actuar bien. El miedo paraliza. Pero no solo paraliza, el miedo te esclaviza. Escuchen las palabras de ellos. Ellos dijeron: déjanos seguir siendo esclavos. ¡Wow! Ellos preferían volver atrás y ser esclavos, porque el miedo no solo te paraliza, el miedo te esclaviza. Ellos dijeron: preferimos ser esclavos. Y no solo eso, el miedo te hace retroceder. El miedo te hace retroceder. Ellos dijeron: queremos volver a Egipto. Queremos volver a Egipto. Noten la secuencia. Se paralizaron, se llenaron de pánico, comenzaron a hablar palabras negativas y dijeron: preferimos ser esclavos. Y finalmente le dijeron a Moisés: regresemos a Egipto. Preferimos volver atrás. El miedo te paraliza, el miedo te esclaviza, el miedo te hace retroceder. Y yo quiero animarlos por un momento y quiero decirles: Dios puede convertir un lugar sin opciones humanas en un lugar de oportunidades divinas si tú te atreves a enfrentar tus miedos. Dios puede convertir una situación imposible, Dios puede convertir una situación crítica, y Dios puede mostrar su gloria. Dios te puede dar victoria si tú tienes el valor, el coraje de enfrentar tus miedos. Porque solo una cosa vuelve un sueño imposible, y es el miedo a fracasar. Tus sueños son posibles. Tus promesas son posibles, tus metas son posibles, aún a pesar de esta coyuntura, aún a pesar de esta circunstancia, si tú te atreves a enfrentar tus miedos, a no doblar rodilla frente al miedo, sino hacer que el miedo doble rodilla frente a Dios. Es tiempo, amigos, de, a pesar de nuestros miedos, hacer la voluntad de Dios. A pesar de nuestros miedos, obedecer la palabra de Dios. A pesar de nuestros miedos, no seguir la corriente. Es tiempo de ser valientes y tener el coraje de no doblar rodilla, de no ceder territorio al miedo y al temor. El miedo es natural en el prudente, pero el valiente siempre lo conquista. El miedo es natural en el ser humano, pero una persona valiente es la que se atreve a actuar, la que se atreve a moverse, la que se atreve a conquistar a pesar aún de sus miedos. Lo interesante es que Moisés no solo le dijo al pueblo que no tenga miedo, sino que lo que me encanta es que le dio la razón por la que no debía tener miedo. Tú me dices: pastor, me siento literalmente atrapado. Tengo un mar de deudas por delante. Tengo el desierto financiero a un lado, tengo desierto familiar a otro lado, y siento que Faraón, siento que el ejército me está persiguiendo. No tengo lugar donde escapar, no tengo salida, no tengo opción. Me siento acorralado, atrapado en medio de un montón de problemas. Tengo miedo, tengo temor. Pero yo quiero animarte, no solo diciéndote no tengas miedo, sino te quiero animar como Moisés animó al pueblo de Israel, y te quiero decir por qué no debes tener miedo. No solamente porque el miedo te paraliza, no solamente porque el miedo te esclaviza, no solamente porque el miedo te hace retroceder, sino porque, como dice la palabra,
Dios, en primer lugar, dice, Dios te rescatará. Moisés le dijo al pueblo, no tengas miedo, porque Dios te rescatará. Y yo no sé en qué situación, en qué circunstancia o en qué problema estás metido, pero lo que sí sé es que Dios te va a rescatar. Dios te va a rescatar de esa enfermedad, Dios te va a rescatar de esa situación, Dios te va a rescatar de esa circunstancia, Dios te va a rescatar de tus enemigos, Dios te va a rescatar. Pero me encanta porque no solo dice que Dios nos va a rescatar, sino que la promesa dice que Él va a pelear por nosotros. Moisés le dijo al pueblo, tranquilos, Dios los va a rescatar. Y luego les dice, y Dios peleará por nosotros. Y yo te quiero decir, amigo, hoy les quiero hablar a ustedes, familia, Perú, tranquilos. Dios nos va a rescatar y Dios va a pelear por nosotros. Se los voy a volver a decir, Dios nos va a rescatar y Él va a pelear por nosotros. Hoy puedes ir a dormir tranquilo porque Dios te va a rescatar y Dios va a pelear por ti y por tu familia. Me encanta este pasaje porque Moisés no solamente les da un mensaje motivacional, sino que les da una promesa. Y yo creo que mis palabras pueden inspirarte, pero las promesas de Dios pueden transformarte. Y la promesa de Dios para ti es, te voy a rescatar y voy a pelear por ti. Puedes estar tranquilo, puedes dormir en paz, puedes tener esperanza de un mejor futuro, porque yo estoy contigo para rescatarte, pero también para pelear por ti. Así que una vez más, amigos, familia, iglesia, no temas. Puedes estar tranquilo. Él te va a rescatar y Él va a pelear por ti. Pero la historia continúa en el capítulo 14, versos 15 y 16. Luego de darle estas palabras al pueblo de Israel, Moisés escucha ahora las palabras de Dios. Y miren lo que le dice Dios a Moisés. Dice el verso 15. Luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende tu mano sobre el mar. Divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por en medio del mar, pisando en tierra seca. Primero, cuando te sientas atrapado, rodeado de problemas, con desierto a un lado, desierto al otro lado, con un mar de problemas enfrente y un enemigo por detrás, vuelve tus ojos a Dios. Segundo, no tengas miedo. No dobles tus rodillas ante el temor. Dobla tus rodillas ante el Señor. Y tercero, camina por fe. Camina por fe. Presten atención. Dios le dice a Moisés que marchen. Nota la indicación. Dios le dice a Moisés, ya no es tiempo de orar, ya no es tiempo de ayunar, es tiempo de marchar. Pero se los dice antes de abrir el mar rojo. Ahora, muchas personas quieren que Dios abra el mar rojo para ponerse a marchar. Pero fe es marchar antes que Dios abra el mar rojo. Voy a volver a decirlo. Muchas personas quieren marchar cuando Dios abra el mar rojo. Pero eso es vivir por lógica, eso es vivir por vista. Pero la Biblia dice que debemos vivir por fe. Y fe es marchar antes de que Dios abra el mar rojo. Marchar a pesar de que no veo salida. Marchar a pesar de que no hay opciones. Marchar a pesar de que veo desierto a un lado y desierto a otro. Marchar a pesar de que tengo un enemigo detrás mío. Marchar a pesar de que el mar aún no se ha abierto. Amigos, ha llegado el momento en que ya no podemos seguir viviendo por lógica. La lógica nos dice,
Las cosas no van a salir bien, el país no va a mejorar, las cosas se van a poner peor, pero yo he puesto mi fe y mi confianza no en los reportes del periódico, no en las noticias de la televisión, sino en las promesas de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que Dios está conmigo, la palabra de Dios dice que Él me va a rescatar, que Él va a pelear por mí, y finalmente la palabra de Dios dice que marche. Y si marcho, Dios va a abrir el mar rojo. No esperes a que Dios abra el mar rojo para dar ese paso de fe. No esperes a que Dios abra el mar rojo para servir. No esperes a que Dios abra el mar rojo para dar. No esperes para que Dios abra el mar rojo para perdonar. Da el paso de fe. Da ese paso de fe. Israel estaba en una situación donde no tenía dónde huir. No tenía dónde correr, no tenía dónde esconderse. Dios lo puso en una situación extrema, rodeado por problemas. Al norte el Mar Rojo, al sur Faraón, a los costados desierto. No había dónde escapar, no había dónde correr, no había dónde huir, no había dónde esconderse. Finalmente el pueblo de Israel entendió. El único lugar donde podemos poner la mirada y vamos a encontrar paz, y vamos a encontrar aliento, y vamos a encontrar esperanza, es si miramos al cielo, es si miramos a Dios, es si volvemos nuestros ojos a Dios. En eso vieron a los enemigos, se llenaron de pánico. Dios les manda a decir por Moisés: no tengan temor. Cuando pongas tus ojos en Dios, no tengas temor de las circunstancias. Una vez más, cuando pongas tus ojos en Dios, no significa que las circunstancias van a desaparecer de manera automática. No, hay una realidad. Pero quiero decirte algo. La realidad del cielo siempre está por encima de la realidad de la tierra. Las promesas celestiales siempre van a ser mayores que los problemas terrenales. Así que poniendo tus ojos en el cielo, poniendo tus ojos en Dios, no temas. Pero no solamente no temas, da pasos de fe, camina por fe. Es por eso que Dios le tiene que decir a Moisés: está genial que vuelvan sus ojos a mí y que ya no tengan miedo, pero Moisés, ya es tiempo de marchar. Amigos, hay tiempos para orar, hay tiempos para ayunar, hay tiempos para declarar, pero también hay tiempos en que tenemos que marchar. Hay tiempos que tenemos que actuar. Porque si no, nuestra fe es muerta. La fe sin obras es muerta. La oración sin obras es muerta. No funciona. Dios va a hacer su parte. Dios va a abrir el mar rojo. Dios va a hacer derrotar a tus enemigos. Dios te va a abrir un camino en el desierto. Dios te va a ayudar, pero tú tienes que marchar. Tú tienes que marchar, tú tienes que actuar. Si estás pidiendo por un trabajo, empieza a enviar currículums. Si estás pidiendo por una oportunidad, sal a buscar esa oportunidad. Si estás pidiendo que Dios haga un milagro, busca la manera en que tú puedes colaborar con Dios, porque Dios hace su parte, pero tú vas a hacer tu parte. Dios hace el milagro, pero tú tienes que hacer tu parte. Él se encarga de lo sobrenatural, pero nosotros tenemos que marchar. Yo creo que este 2021, si tú quieres que el mar se abra, si tú quieres pasar por lo seco, si tú quieres llegar a la otra orilla, tienes que dar pasos de fe, tienes que caminar, tienes que marchar. Quiero terminar leyéndoles cómo termina la historia, porque la verdad no quiero dejarlos con la intriga de cómo termina esta increíble historia de la Biblia. Y en Éxodo 14, 27 al 29 dice: entonces, cuando el sol comenzaba a salir, Moisés extendió su mano sobre el mar y las aguas volvieron con fuerza a su estado normal. Los egipcios trataron de escapar, pero el Señor los arrastró al mar. Enseguida las aguas
volvieron a su lugar y cubrieron a todos los carros y a sus constructores. El ejército completo del faraón. No sobrevivió ni uno de los egipcios que entró al mar para perseguir a los israelitas. En cambio, el pueblo de Israel caminó por en medio del mar por tierra seca, sobre tierra seca, mientras las aguas permanecían levantadas como muros a ambos lados. Así es como el Señor aquel día rescató a Israel de las manos de los egipcios. Y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. ¡Wow! ¡Wow! Increíble, increíble. Ustedes saben que finalmente Moisés levanta la vara, el mar se abre, los israelitas cruzan el mar Rojo, llegan a la otra orilla y en el momento que Faraón trata de hacer lo mismo, el mar se cierra con fuerza y termina literalmente aplastando, sepultando a todos los carros de Faraón, a todo su gran ejército. Y aquel día Dios mostró su gloria y Dios le dio a su pueblo la victoria. Amigos, aún en una situación imposible, podemos volver nuestros ojos a Dios. Aún en una situación de crisis, podemos tomar la decisión, no voy a ceder ante el miedo. Y finalmente, aún en una situación extrema, podemos caminar en fe, sabiendo que Dios nos va a rescatar y sabiendo que Dios va a pelear por nosotros. Yo quiero animarte en estos últimos momentos del mensaje a que a pesar de tu situación, a pesar de la situación que está pasando nuestra nación y nuestra región en realidad, volvamos nuestros ojos a Dios. Quizás Dios ha permitido todo esto para que tú y yo volvamos a poner nuestra fe, volvamos a poner nuestra confianza, volvamos a poner nuestra esperanza en Dios. No es en el gobierno, no es en las finanzas, no es en una relación, no es en la influencia, es solo en Dios que vamos a encontrar verdadera esperanza. No tengamos miedo, no solamente porque el miedo paraliza, esclaviza y nos hace retroceder. No tengamos miedo porque Dios ha prometido estar con nosotros para rescatarnos y para pelear por nosotros. Y finalmente, no te quedes mirando, no te quedes observando. Hay momentos que hay que marchar. Así que espero que este mensaje les sirva y puedan compartirlo con algún amigo o algún familiar. Pero no me gustaría terminar la reunión sin poder darle la oportunidad a todas las personas que se conectan o nos siguen por primera vez en nuestras transmisiones a poner a Jesús en el centro de sus vidas. Porque la verdad es esta, amigos. Si tú sacas a Dios de la ecuación de esta historia, entonces es una historia más, una hazaña más. Pero el pueblo de Israel tuvo éxito y venció al gran y poderoso ejército de Faraón, porque puso sus ojos no en ellos mismos, no en su capacidad, no en sus habilidades, no en su inteligencia. Pusieron sus ojos en Dios, pusieron su confianza en Dios. Y no temieron por las promesas de Dios. Y caminaron en fe, no en su propia fe, sino en su dependencia, en su seguridad y en su confianza en Dios. Por lo tanto, si tú te encuentras en una situación extrema, rodeado de problemas, atrapado, quieres encontrar libertad, quieres ver una salida cuando parece que no hay opciones, mi consejo es, vuelve tus ojos a Dios. Vuelve en amistad con Dios. Vuelve a reconciliarte con Dios. No pretendo responder a todas las preguntas, pero sí me gustaría decirte que solo en Dios y solo en Jesucristo hay vida y vida en abundancia. Hay esperanza, hay paz, hay amor. Así que me encantaría poder hacer una oración, guiarte en una oración para reconciliarnos con Dios. Una oración es el puente entre el cielo y la tierra y a través de una oración podemos volver
en amistad con Dios. Así que te voy a invitar a repetir esta oración y que le puedas decir: Señor Jesús, hoy te invito a mi corazón. Te pido perdón por mis pecados. Límpiame con tu sangre preciosa. Y hoy te pido, Señor, que me des una nueva oportunidad de vivir para ti. Hoy vuelvo mis ojos a ti y recibo tu amor, tu perdón y tu gracia. Decido vivir para ti en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, si han hecho esta oración por primera vez, me encantaría darles la bienvenida a la familia de Agua Viva. Nos encanta que se hayan podido conectar y esperamos que nos vuelvan a acompañar en nuestras reuniones en línea. Si tienen alguna pregunta, alguna duda o quieren conocer más de nosotros, hay un teléfono al cual nos pueden escribir y nos pueden llamar. Con todos los demás, siempre considero un verdadero honor que me puedan abrir las puertas de su casa y poder siempre llevarles un mensaje de esperanza. Pero permítanme orar por ustedes. Permítanme unir mi fe, mi clamor al de ustedes. Porque sé que hay muchas familias, personas que están pasando por situaciones donde parecen atrapados. Se encuentran en una situación como el pueblo de Israel, rodeado de problemas. Desierto a un lado, desierto a otro lado. Un mar de problemas y un enemigo que viene detrás. Pero hoy vamos a orar de acuerdo a lo que hemos aprendido, volviendo nuestros ojos a Dios, quitando todo temor de nuestras vidas y poniendo la fe en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por cada persona, matrimonio, familia conectada a esta transmisión. Te pido de manera especial a aquellos que están pasando por una situación difícil, dura, dolorosa, aquellos que se encuentran atrapados en incertidumbre, en angustia, en soledad, aquellos que se encuentran atrapados en temor, desánimo, frustración, aquellos que se encuentran atrapados en una prisión de deudas, en una situación complicada, familiar, aquellos que están atrapados en una enfermedad crónica. Hoy yo te pido, Señor, te pido por cada uno de ellos, para que tú envíes respuesta a sus oraciones, para que tú envíes salida a sus problemas, para que tú envíes esperanza a su situación, para que tú envíes vida, Señor, sobre sus circunstancias. Hoy te pido, Señor, por cada familia, por cada matrimonio, Señor. Padre, yo te pido que tu luz resplandezca. Yo te pido, Señor, una intervención divina. Yo te pido, Señor, que como fue con el pueblo de Israel, Señor, tú vayas al rescate de mis hermanos, tú vayas al rescate de mis amigos, que tú los rescates de esa situación, de esa circunstancia, Señor. Rescátalos de esa deuda, de esa enfermedad, de esa separación, de esa división. Rescátalos, Señor, de esa injusticia, Dios. Rescátalos. Llega hasta donde ellos están, Señor. Suple sus necesidades y recuérdales que no están solos, sino que tú estás con ellos, que tú peleas por ellos, que tú no los has dejado, que tú no los has abandonado, que tú sigues estando ahí, en ellos y por ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos, algunos de ustedes van a tener que marchar a partir de ahora y pedirle a Dios sabiduría para tomar las mejores decisiones. Pero como siempre, ha sido un honor llegar a sus hogares y espero verlos la próxima semana, siempre conectados a Agua Viva en Casa. Dios los bendiga y Dios bendiga al Perú.